Muchas gracias, nuestra cita diaria. Hola a todos, llegó el ombligo de la semana. Hoy es miércoles y a las 2 de la tarde los estábamos esperando. Ya estábamos listos para recibir esta cita. Nosotros minutos antes nos preparamos, sentimos esas maripositas en el estómago como del noviazgo en las primeras veces cuando uno se va a encontrar con esa persona que quiere y que le gusta tanto. Pues bueno, eso es lo que generan en nosotros ustedes, todos los televidentes, cuando nos vamos a encontrar en esta cita que tenemos todos los días y que de verdad cumplimos con todo el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial y es de esa sexualidad masculina, ya que saben que le estamos dedicando nuestro programa a los padres, pero la vamos a dividir por etapas. Antes del programa estábamos preguntando, Lucero nos estaba dando una descripción muy profesional de la sexualidad de los hombres por décadas. Es el tema de hoy, cómo varía la sexualidad y la forma de vivir la sexualidad en los hombres dependiendo de la década de la vida. Digamos que en la época donde en Estados Unidos tienen un muy buen término como para esa época que llega hasta los 20, ¿cierto? Los teen, todos los que terminan en teen, 14, 15, 16, pero aquí en español como que no hay una traducción exacta. No, 14, 15, adolescentes. Adolescentes, pero ya pues llegando, digamos, a los 19 ya no son tan adolescentes. Pero bueno, viven la sexualidad de una época de una manera muy distinta. Pero no, yo no lo voy a decir al aire como lo estaba diciendo ahorita antes de empezar, porque la doctora Carolina Londoño ya nos acompaña. Pero antes quiero saludarlos, darles la bienvenida, esperar que se queden con las 3 gracias porque vamos a compartir 1 hora y media llena de temas interesantes. Como decía Marce, esta semana y la próxima tendremos temas muy orientados a complacer a los hombres y pues hoy vamos a hablar no solamente de la sexualidad en las diferentes etapas de sus vidas, sino también vamos a hablar del cuidado de la piel al momento de afeitarse, por ejemplo, que viene siendo para muchos un verdadero martirio. Entonces se afeitan y resulta que se irritan, empiezan a salirles como heriditas, alergia, entonces muchos optan porque no, me dejo crecer la barba, pero de pronto también es problema porque se les enconan los pelitos. Tendremos una experta más adelante hablando de eso. Pero empezamos a hablar de sexo, ¿les parece? ¿De acuerdo todas? Nos parece. Y ya está la experta, la doctora Carolina Londoño, sexóloga, nos acompaña en esta parte del programa. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Bien, feliz aquí haciendo de tercera gracia. Buenísimo, buen reemplazo tenemos hoy para Olguita. Doctora Carolina, es cierto que dependiendo, digamos que de la década de la vida se puede hablar de una manera diferente de vivir la sexualidad. Claro que sí. En todos, pero en los hombres particularmente. Claro, en todos, en hombres y en mujeres. Hoy vamos a referirnos a nuestros hombrecitos que a veces los abandonamos mucho y que vale la pena retomar estos temas. Los hombres tienen un desarrollo psicosexual distintos por etapas, incluso se habla de desarrollo psicosexual desde el momento en que nacemos, para no dejar el imaginario de que la sexualidad erótica es solamente a partir de la adolescencia. Digamos que desde que nacemos hasta el inicio de la adolescencia, 10, 11, 12 añitos, hay unos cambios muy físicos, muy reflejos, muy poco enfocados a la satisfacción sexual, pero que son propios de los arcos reflejos corporales. Los niños hombres tienen erecciones y tienen erecciones producto de que sienten placer con la caricia, pero jamás es una erección que está enfocada a la búsqueda de un orgasmo o a la búsqueda de una excitación. No, es un reflejo, un gusto. ¿Pueden tener erecciones desde que nacen? Desde que nacen. Se han hecho estudios donde incluso en la barriguita de la mamá al hacer la ecografía tienen erecciones, porque la erección, entre otras cosas, es un fenómeno necesario para que se oxigene el pene. Entonces, por eso se dan las erecciones nocturnas en los hombres desde que nacen hasta el último día de su vida. Pero hay un momento como que en la preadolescencia que es más común que pase. Yo no tengo hijos hombres, entonces ese capítulo no lo conozco. Sí, ya en la preadolescencia estamos hablando de los 8 a los 12 añitos, ya los cambios son no enfocados directamente al placer sexual, pero sí comienzan los juegos sexuales infantiles, los juegos de diferenciación sexual. Utilizan juegos donde el que orine más lejos, el que comparen su pene para ver quién lo tiene más largo o más grueso, más con el ánimo de jugar, como de la curiosidad erótica, que entre otras cosas se dice que entre más curiosos y más inteligentes somos, más juegos sexuales infantiles tenemos en esta etapa. Estoy hablando de un juego sexual infantil entendido que entre los chicos haya una diferencia de máximo 2 años de diferencia, ¿sí? No es un juego sexual infantil, uno de 12 con uno de 3. Ya eso no es un juego sexual infantil. Que no se autoagreden ni generan pues como problemas dentro de su persona, porque también hay juegos sexuales dentro de ese contexto de juegos sexuales que pueden ser
ya no tan sanos. Sí, claro. Ir más allá de hecho, solamente, se por dice- ejemplo, comparar o... Exacto, se dice que cuando un juego sexual infantil es muy explícito sexualmente y con palabras muy explícitas, hay que sospechar una violencia sexual en alguno o algunos de los niños que están proponiendo el juego. Pero sí se vale jugar. Y eso es propio hasta los 10, 11 añitos. Ya después comienza la pubertad, que son los cambios físicos, y la adolescencia, que son los cambios emocionales. Hay una diferencia importante, los niños y las niñas tenemos una diferencia en el desarrollo psicosexual, las niñas maduramos tanto intelectual como físicamente más rápido que los niños, entonces entre la adolescencia temprana y media se ve una diferencia grande, a veces las niñas son un poco más maduras, más arriesgadas, más propensas a tener un encuentro erótico por su propio deseo que niños que pueden ser muy niños a esta edad. O sea, a la misma edad, las niñas son A un los poco más 14 maduras. años, digamos que hay y una los las niños son más- niñas ya llevan Son más cierta señoritas, ventaja y, sí. y niños de 14 edad, pues todavía es muy de normal ver jugar, los niños. Claro, claro que sí. Bueno, sin embargo, se da una madurez física y una madurez psicológica. En ese proceso de crecimiento, los niños empiezan a tener, los adolescentes ya, empiezan a tener las famosas poluciones nocturnas, que son eyaculaciones propias de que se está desarrollando su cuerpo, así como nosotras tenemos la menstruación, ellos tienen sus poluciones nocturnas, tienen erecciones ya con el ánimo de sentir un placer sexual y empiezan comportamientos sexualmente explícitos, la masturbación, incluso, y no lo podemos negar, hay jóvenes y adolescentes que desde muy temprana edad empiezan sus encuentros sexuales con parejas y empieza el descubrimiento erótico. Unas personas lo hacen más, otras personas lo hacen menos, hay una influencia importante en esta etapa de la religión, de la estructura de familia, del acompañamiento que como padres le hagamos en su etapa para que tengan ese desarrollo. De los 20 a los 35, 40 años ya es la etapa del adulto joven y el adulto mayor. Es una etapa donde el desarrollo psicosexual ya va enfocado, estoy hablando ya de la parte erótica propiamente dicha, al placer. Es una etapa donde empiezan a descubrir algunos hombrecitos que tienen de pronto alguna disfunción sexual, entonces hablamos de eyaculación precoz, se genera una curiosidad erótica mayor, empiezan a buscar comportamientos sexuales distintos, proponen a sus compañeras hacer cosas que en la adolescencia no se imaginaban que existían, que no quiere decir necesariamente que estén mal, pero que ayudan a que la pareja pueda empezar a estructurarse, ¿no? Doctora Carolina, ¿cuáles son las disfunciones que con mayor frecuencia se pueden descubrir en esta época, entre los 20 y los 35 años? Las 5, que son las disfunciones Hay sexuales 5, masculinas. en total, sí. La falta de deseo. Sí están consultando a nuestros hombres por falta de deseo y es importante que consulten porque pueden haber causas médicas que la generan. A veces en el proceso fisiológico no desarrollan una buena cantidad de testosterona, lo cual también va a influir en el desarrollo desde el punto de vista reproductivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un hombre que tenga una sensación subjetiva de que tiene poquito deseo debe de consultar para poder hacer todos estos análisis médicos, ¿no? Hay otros Creo que que en todo esta lo contrario. Hay otros que tienen un impulso sexual muy aumentado que incluso se puede llegar a convertir en una adicción sexual. Hay que tener cuidado, tener deseo no es malo, pero el exceso de deseo compulsivo, obsesivo, que lo tengo que estar haciendo a toda hora, que a costa del deseo de mi pareja yo busco tener el encuentro, sí se puede convertir en una adicción. Y además es una etapa donde se pueden desarrollar otras adicciones sexuales. La masturbación, que como comportamiento no es malo, pero si se vuelve adictivo, sí. El uso de material sexualmente explícito y limitado, que genere comportamientos sexuales. A veces los hombres creen que el material sexualmente explícito, o sea, la pornografía, es material educativo y no, es un material que hay que saber ver. Es decir, a ustedes les queda clarísimo que si se ven Robocop, pues Robocop no va a entrar por la puerta caminando ni uno va a salir a matar a 15. Es una ciencia ficción, lo mismo pasa con la pornografía, es una ciencia ficción que jamás puede ser el punto de partida, el referente de cómo nos comportamos sexualmente. Pero algunos hombres, incluso algunas mujeres creen, lo vi allí, entonces eso es lo que voy a llegar a hacer y suelen ser malos compañeros sexuales cuando ese es el material educativo. También se pueden volver adictos a comportamientos como la prostitución, como el pagar por tener relaciones sexuales con chicas prepago, pero evidentemente no es en todos. O sea, yo lo que quiero decir es que es una época donde empieza un proceso de experimentación sexual a la que algunos hombres acceden y otras tienen muy claro que no es necesario o no lo quieren hacer. También se buscan varias compañeras sexuales en la búsqueda de satisfacer diferentes necesidades. Pero volvamos a las disfunciones, porque entonces estábamos hablando de primero la falta de deseo. ¿Cuáles son esas otras 4? La otra es la disfunción eréctil.
La disfunción eréctil está siendo un motivo de consulta muy frecuente hoy en nuestros hombres jóvenes. Desafortunadamente el acceso indiscriminado a algunos medicamentos hace que lo tomen sin necesariamente requerirlos, con las consecuencias que estos le generan. La disfunción eréctil puede ser de 3 tipos y no todos los tipos de disfunción eréctil requieren tratamiento. Pueden ser los hombres que no tienen nada de erecciones, los hombres que tienen la erección pero se asustan o por algún motivo se desconcentran y la pierden, y los hombres que tienen una erección pero que no tienen una rigidez lo suficientemente buena para que puedan tener una penetración. Esos son 3 tipos de disfunción eréctil y cada una se trata de manera distinta. Luego viene la eyaculación precoz, que es la sensación subjetiva de que estoy eyaculando muy rápido sin poder tener control eyaculatorio. Hoy en día el diagnóstico ya no lo hace el tiempo que duren, sino el placer que él y su pareja están teniendo con el tiempo que están durando. Y finalmente está la eyaculación retardada, que es cuando le hago y 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 no soy capaz de eyacular como hombre. Y la anorgasmia masculina, que es cuando los hombres dicen yo deseo, me excito, paso súper rico, pero cuando volteo a ver ya eyaculé y no me di cuenta en qué momento lo hice, no estoy teniendo una sensación subjetiva de placer. Esas 5 disfunciones requieren tratamiento y el tratamiento es una sexoterapia. En cuanto al tema de la paternidad como tal, así como las mujeres tenemos una época de nuestra vida donde somos idealmente fértiles y donde es ideal que empecemos ya a pensar en un proceso de familia, sucede lo mismo con los hombres. Hay edades donde son, digamos, mejores para convertirse en padres y crear ese proyecto o seguir ese proyecto. Una pregunta súper importante, porque a diferencia de nosotras, los hombres pueden tener hijitos desde el primer día en que la pubertad les permite producir espermatozoides, o por lo menos que sus espermatozoides salgan en el semen, hasta el último día de sus vidas. Hasta el último día de sus vidas, incluso con hijos que no tengan dificultades o enfermedades como nos puede pasar a nosotras. Ese es un hecho, que si ya es demasiado adulto, que si tiene enfermedades, que si tiene que tomar medicamentos, existen riesgos, pero la paternidad la pueden ejercer los hombres hasta el último día de sus vidas, porque la capacidad de producción de espermatozoides no disminuye, como sí sucede con la producción de óvulos. ¿Y qué pasa también como con ese deseo del que hablábamos ahorita? Nosotros las mujeres de pronto presentamos durante la adolescencia este calor, efervescencia hormonal donde hay más deseo, y después yo creo que baja un poco y se liga mucho al amor. El deseo de la mujer está muy ligado a las emociones, pero en el hombre ve uno que no está tan ligado a las emociones y que además tienen como periodos y épocas. Hay hombres que después de casados les da como crisis y quieren experimentar con mujeres más jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, entonces pasemos ya a los adultos. Otra pregunta muy, muy importante, porque resulta que al igual que nosotras, cuando llegamos a la menopausia, los hombres también tienen una disminución en la producción hormonal. En el caso de ellos se puede llamar andropausia, climaterio masculino o síndrome de Adams, desde las diferentes escuelas. Cuando baja la producción de testosterona, que entre otras cosas es uno de los exámenes que todo hombre mayor de 40 años se debe hacer para ir controlando ese nivel hormonal, los hombres empiezan a manifestar 2 tipos de depresión. Pero resulta que los hombres no suelen acostarse a dormir y no comer. Cuando ya eso pase, preocupémonos. Los hombres, es decir, cuando pase es porque realmente tienen una depresión mayor grande. Los hombres pueden presentar una depresión dinámica, que es el hombre que se va a buscar muchachas jóvenes, a meterse al gimnasio. No está mal que se metan al gimnasio, pero con el ánimo de verse más jóvenes, de comprarse su chaqueta de cuero, de salir, de sentirse como el típico viejito verde que llamamos, para sentir que su hombría todavía sigue en pie. Y ese es un tipo de depresión cuando no se trata. Y la otra es la depresión magnética, que es cuando el hombre se vuelve huraño, mal geniado, ya no quiere salir, pierde el interés por lo que antes le gustaba, y dentro de eso está incluida la libido. Es una disminución marcada en el deseo sexual en un hombre. Puede ser un signo indirecto, es que está disminuyendo la producción de testosterona, y dependiendo del nivel va a requerir tratamiento. Doctora, para finalizar, ¿algún consejo, recomendación para los hombres que hasta ahora sintonizan el programa para que vivan, independiente de la etapa de la vida en la que están, de mejor manera y que disfruten más plenamente su sexualidad? Claro que sí. Recordemos que la satisfacción sexual es un derecho humano. Todos los seres humanos tenemos derecho a la satisfacción sexual hasta el último día de nuestras vidas. No es adecuado suponer que después de X edad es cochino, es feo, da asco. No, el erotismo es muy lindo. Muchos hombres después de determinada edad, ya en su vida adulta mayor,
pierden la capacidad eréctil, pierden las funciones corporales, pero el principal órgano sexual es el cerebro. Así que mientras la creatividad erótica esté, él y su pareja, independientemente de la edad que tengan, pueden tener muy lindos encuentros sexuales. Muchas gracias a la doctora Carolina Londoño por acompañarnos hoy. Como siempre, hace que los temas resulten muy interesantes. Sí, Gracias. así es. A ustedes. Nuestras gracias, nuestra cita diaria.